La guitarra destilaba su música. Rango la tocaba con el cálido color cobrizo de su piel, con la pupila de carboncillo de los ojos, con la espesa fronda de sus cejas, derramando en la caja color miel los sabores del camino abierto en el que vivía su vida de cíngaro, tomillo, romero, orégano, mejorana y salvia. Derramando en la caja de resonancia el vaivén sensual de su hamaca colgada en la carreta gitana y los sueños nacidos en su colchón de crin negra. Ídolo de los clubs nocturnos, en donde hombres y mujeres obstruían puertas y ventanas, encendían velas, bebían alcohol, y bebían de su voz y de su guitarra, las pociones y las hierbas del camino abierto, las cencerradas de la libertad, las drogas del ocio y de la pereza. Al amanecer, las mujeres, sin contentarse con la transfusión de vida proporcionada por las cuerdas de tripa, henchidas de la savia de su voz traspasada a sus venas, querían tocar su cuerpo con sus manos. Pero al amanecer, Rango se echaba la guitarra al hombro y alejábase caminando. «Estarás mañana aquí, Rango». El mañana podía encontrarle tocando y cantando a la cola negra que su caballo meneaba filosóficamente, camino hacia el sur de Francia. Diuna se inclinaba hacia ese Rango ambulante para captar todo lo que su música contenía, y su oído detectaba la presencia de aquella inalcanzable isla de felicidad que había estado persiguiendo, que había entrevisto en la fiesta a la que nunca asistiera, pero que, siendo niña, había contemplado desde la ventana. Y como un viajero perdido en un desierto, se inclinaba más y más anhelante hacia aquel espejismo musical de un placer desconocido para ella, el placer de la libertad. «Rango, ¿querrías tocar alguna vez para que yo bailase?», preguntó con dulzura y fervor, y Rango, que iba a salir, se detuvo para inclinarse ante ella, con una inclinación de asentimiento que se había ido creando durante siglos de estilización y nobleza de porte, con una inclinación que denotaba la generosidad del gesto de un hombre que nunca había estado atado. «Cuando quieras». Mientras concertaban el día y la hora, y mientras ella le daba su dirección, caminaron instintivamente hacia el río. Sus sombras, que avanzaban ante ellos, revelaban el contraste existente entre ambos. El cuerpo de él era 2 veces mayor que el de ella. Diuna caminaba en línea recta como una flecha, Rango deambulaba. Mientras le encendía un cigarrillo, las manos de él temblaban, las de ella permanecían firmes. «No estoy borracho», dijo él, riendo, «pero me he emborrachado tan a menudo que, por lo visto, me han quedado manos temblorosas para toda la vida». «Rango, ¿dónde tienes el carro y el caballo?». «No tengo carro ni caballo. Hace mucho tiempo que no los tengo. Desde que Zora se puso enferma, hace años». «Zora. Mi mujer». «¿Tu mujer también es gitana?». «No, y yo tampoco. Nací en Guatemala, en la cumbre de la montaña más alta. ¿Te sientes desilusionada?». Esa leyenda era necesaria para mantenerme, para el club nocturno, para ganarme la vida. Y, además, me protege. En Guatemala tengo una familia que se avergonzaría de mi vida actual. Me escapé de casa a los 17 años. Me crié en un rancho. Incluso hoy en día mis amigos dicen, «Rango, ¿dónde tienes el caballo?». Siempre parece que lo acabas de dejar en la cancel. Viví con los gitanos en el sur de Francia. Me enseñaron a vivir como ellos. Los hombres no trabajan, tocan la guitarra y cantan. Las mujeres les cuidan robando comida bajo sus amplias faldas. Zora nunca logró aprender. Se puso muy enferma. Tuve que dejar de vagar. Ya hemos llegado a mi casa. ¿Quieres? Diuna contempló la casa de piedra grisácea. Todavía no había borrado de sus ojos la imagen de Rango en los caminos abiertos. El contraste resultaba doloroso y dio un paso atrás, súbitamente intimidada por un Rango sin caballo, sin libertad. Las ventanas de la casa eran largas y estrechas. Parecían enrejadas. Diuna todavía no podía soportar la visión de cómo Rango había sido capturado, domesticado, enjaulado, de cuáles habían sido las circunstancias y quién su artífice. Estrechó su mano grandota, la mano grande y cálida de un cautivo, y le abandonó con tanta rapidez que él quedó aturdido. Permaneció sorprendido, balanceándose, encendiendo torpemente otro cigarrillo, preguntándose por qué ella había salido huyendo. No sabía que Diuna acababa de perder de vista una isla de felicidad.
La imagen de una isla de felicidad evocada por su guitarra se había desvanecido. Avanzando hacia un espejismo de libertad, había penetrado en un bosque lóbrego, el bosque lóbrego de sus ojos oscureciéndose al decir, Zora está muy enferma. El bosque lóbrego de su pelo despeinado al inclinar la cabeza, arrepentido, mi familia se sentiría avergonzada de la vida que ahora llevo. El bosque lóbrego de su perplejidad en el momento de ir a entrar en una casa demasiado gris, demasiado mísera, demasiado hacinada para su cuerpo grande y potente. Su primer beso fue presenciado por el río Sena, que llevaba góndolas de farolas callejeras reflejadas entre sus pliegues de lentejuelas, que llevaba halos de farolas floreciendo en matorrales de adoquines de negro lacado, que llevaba árboles de plateada filigrana abiertos como abanicos tras cuyo reborde los ojos del río les incitaban a ocultos coqueteos, que llevaba húmedas pañoletas de niebla y el cortante incienso de las castañas asadas. Todo había caído al río y era arrastrado por él, excepto el pretil en el que ellos se encontraban. Su beso fue acompañado por el organillo callejero y duró toda la partitura musical de Carmen y, cuando finalizó, ya era demasiado tarde, habían apurado la poción hasta su última gota. La poción que beben los amantes no la prepara nadie, la preparan ellos mismos. La poción es la suma de toda nuestra existencia. Cada palabra dicha en el pasado ha ido acumulando formas y colores en la persona. Lo que discurre por las venas, además de sangre, es la destilación de cada acto cometido, el sedimento de todas las visiones, deseos, sueños y experiencias. Todas las emociones pretéritas confluyen para teñir la piel y aromatizar los labios, para regular el pulso y producir cristales en los ojos. La fascinación ejercida por un ser humano sobre otro no es la personalidad que éste emite en el instante mismo del encuentro, sino una recapitulación de todo su ser de la que emana esa poderosa droga que captura la ilusión y el apego. No existe momento de encanto que no tenga largas raíces en el pasado, no existe momento de encanto nacido de la tierra yerma, accidente despreocupado de la belleza, sino suma de grandes aflicciones, crecimientos y esfuerzos. Pero el amor, el gran narcótico, era el invernadero en el que todas las personalidades se abrían en plena eclosión. Amor, el gran narcótico, era el ácido en la botella del alquimista que hacía visibles las sustancias más inescrutables. Amor, el gran narcótico, era el agent provocateur que exponía a la luz del día todas las personalidades secretas. Amor, el gran narcótico, otorgaba clarividencia a las yemas de los dedos. Bombeaba iridiscencia a los pulmones para rayos X trascendentales. Imprimía nuevas geografías en el revestimiento de los ojos. Adornaba las palabras con velas, los oídos con aterciopeladas sordinas. Y pronto el pretil dejó caer también sus sombras al río, para que el beso pudiese ser bautizado en las aguas sagradas de la continuidad. A la mañana siguiente, Diuna recorrió el Sena preguntando a los pescadores y a los marinos de las barcazas si había por alquilar alguna barcaza en la que ella y Rango pudieran vivir. Mientras permanecía junto al parapeto del pretil, inclinándose luego a contemplar las gabarras, un policía la estuvo vigilando. ¿Acaso piensa que voy a suicidarme? Tengo aspecto de alguien a punto de suicidarse, él sí que está ciego, nunca he tenido tan pocas ganas de morir, precisamente el día en que empiezo a vivir. El agente contempló cómo bajaba corriendo las escaleras para hablar con el propietario de Nanette, una barcaza de un rojo chillón. Nanette tenía ventanucos acicalados con cortinitas de cuentas igual que las ventanas del portero en los edificios de pisos. ¿Para qué poner en una barcaza los mismos ornamentos que en una casa? Esa gente no está hecha para el río, ni para los viajes. Les gusta lo familiar, les gusta seguir viviendo en tierra firme, pero Rango y yo queremos huir de casas, cafés, calles, gente. Queremos encontrar una isla, una celda solitaria donde podamos soñar juntos en paz. ¿Por qué iba a pensar el policía que podía echarme al río en ese momento, cuando jamás había sentido tan pocas ganas de morir? ¿O acaso está ahí para reprocharme que me hubiera escabulido de casa de mi padre anoche, después de las 10, tomando infinitas precauciones, dejando la puerta principal abierta para que no me oyera salir, desertando de su casa con el corazón desbocado porque ahora tiene el cabello blanco y ya no entiende que alguien necesite amar, porque lo ha perdido todo, y no a causa del amor, sino de sus juegos con el amor?
cuando se ama como si se jugase, uno lo pierde todo, como él perdió hogar y esposa. Y ahora se aferra a mí, temiendo la pérdida, la soledad. Aquella mañana se despertó a las 5:30, destrenzó suavemente su cuerpo de entre los brazos de Rango y llegó a su habitación a las 6, y a las 6:30 su padre llamó a la puerta porque estaba enfermo y quería que le cuidase. Alí Baba protege a los amantes. Les da suerte como a los bandidos y sin culpabilidad alguna, porque el amor llena a algunas personas y las lleva más allá de toda ley, no existe tiempo ni lugar para lamentaciones, dudas, cobardías. El amor corre libre y atolondrado, y todas las simpáticas añagazas perpetradas para proteger de sus quemaduras a otros, los que no son amantes, sino tal vez víctimas de esa expansión del amor, les permiten tomárselas con cariño y alegría como Robin Hood, u otros juegos infantiles, porque Anaíta, la diosa de la luna, ya vendrá a juzgarnos e imponer un castigo, señor policía. De modo que mejor será que espere sus órdenes porque estoy segura de que no me comprendería si le dijese que mi padre es deliciosamente claro y egoísta, tierno y mentiroso, formal e incurable. Agota todos los amores que se le ofrecen. Si no abandonase su casa por la noche para calentarme en las manos ardientes de Rango, moriría en mi empeño, árida y estéril, reseca, mientras mi padre monologa sobre su pasado, y yo bostezo. Es como si mirase álbumes familiares, colecciones de sellos. Compréndame, señor policía, si puede, si lo único que yo tuviese fuera eso, entonces sí que estaría en peligro de saltar al Sena, y usted tendría que darse un buen remojón para salvarme. Mire, tengo dinero para un taxi, canto una canción de acción de gracias al taxi que alimenta el sueño y lo transporta incólume, frágil pero incólume, a todas partes. El taxi es el objeto que más se asemeja a las botas de 7 leguas, perpetúa el ensueño, mi vicio, mi lujo. Oh, si lo desea puede arrestarme por soñar, por ese vagabundeo desaforado, puesto que en él reside la célula, el germen misterioso, acolchado, fecundo, del que todo nace, todo lo que el hombre ha alcanzado alguna vez ha nacido de esa pequeña célula. El policía pasó y no la arrestó, de modo que confió en él y descubrió que sabía muchas cosas. Conocía muchas barcazas aquí y allá. Conocía una en la que servían patatas fritas y vino tinto a los pescadores, otra en la que los trotamundos podían pasar la noche por 4 cuartos, una en la que una mujer con pantalones esculpía grandes estatuas, otra convertida en piscina para niños, otra más, para hombres, llamada el lanchón de las luces rojas y más allá de esa todavía, otra que había sido utilizada por una compañía de actores para viajar por toda Francia, y en esa podía preguntar, porque estaba vacía y desahuciada para efectuar largos viajes. Se hallaba anclada cerca del puente, larga y ancha, con una proa recia de la que colgaba la pesada cadena del ancla. No tenía ventanas en la borda, pero sí una trampilla de vidrio encubierta que le franqueó un viejo vigilante. Descendió una escalerilla estrecha y empinada y se encontró en una estancia amplia, iluminada a través de claraboyas, y luego con una habitación más chiquita, un pasillo y más camarotes pequeños a cada lado. La gran pieza central que había sido empleada como escenario, estaba todavía repleta de decorados abandonados y cortinajes y vestidos. Los pequeños camarotes que se abrían a ambos lados sirvieron otrora de camerinos para los actores ambulantes. Ahora se hallaban llenos de botes de pintura, madera para el fuego, herramientas, sacos viejos y periódicos. En la proa de la gabarra había una amplia habitación empapelada con reluciente tela alquitranada. Las claraboyas solo dejaban ver el cielo, pero 2 aberturas en la pared, que se abatían con una cadena como puentes levadizos, se hallaban cortadas tan solo a unas pulgadas sobre el nivel del agua y se abrían sobre la orilla. El vigilante ocupaba uno de los camarotes pequeños. Llevaba boina y un blusón azul oscuro, de algodón, como los campesinos franceses. Le explicó. Antaño fui capitán de un yate de recreo. El yate explotó y perdí la pierna. Pero puedo traerle agua, y carbón y leña. Puedo bombear la sentina todos los días. Esta barcaza solo necesita que se le vigilen las vías de agua. Es bastante vieja, pero la madera es resistente. Las paredes de la gabarra se curvaban como el interior del vientre de una ballena. En las viejas cuadernas podían verse las huellas de antiguos cargamentos, madera, arena, piedra y carbón.
Cuando Diuna se iba, el viejo vigilante tomó un trozo de madera de cuyos extremos pendía un cubo colgado de una cuerda. Lo balanceó sobre sus hombros como un aguador japonés y empezó a saltar tras ella con su única pierna, manteniendo un equilibrio milagroso sobre los grandes adoquines. La noche invernal llegó cubriendo la ciudad, espolvoreando los reverberos callejeros de neblina y humo hasta disolver su luz en una aureola de santidad. Cuando Diuna y Rango se encontraron, él se hallaba triste por no haber encontrado ningún sitio donde cobijarse. Diuna dijo: «He encontrado algo que has de ver, si te gusta, puede servirnos». Mientras caminaban por los muelles, al pasar frente a la estación por una calle que estaba en obras, Diuna se apoderó de uno de los farolillos rojos dejados por los trabajadores, y avanzó con él, siempre encendido, hacia el otro lado del puente. A medio camino se encontraron con el policía que la había ayudado a dar con la barcaza. Diuna pensó: me arrestará por haber robado un farolillo de las obras. Pero el agente no la detuvo. Limitóse a sonreír, sabiendo hacia dónde se dirigía, y, cuando pasaron junto a él, simplemente echó una mirada a la Constitución de Rango. El viejo vigilante apareció inesperadamente en la trampilla y gritó: ¿quién va? «Ah, es usted, señorita. Espere. Le abriré», y abrió de par en par la portezuela de la trampilla. Bajaron la escalerita de caracol y Rango olisqueó complacido la brea. Al contemplar la pieza, las sombras, las cuadernas, exclamó: «Es como los cuentos de Hoffman. Es un sueño. Un cuento de El anciano abuelo del río, ex capitán de un yate de recreo, resopló con insolencia ante esa observación y volvióse a su camarote. «Esto es lo que yo quería», dijo Rango. Inclinóse para entrar en la diminuta habitación situada en la proa de la barcaza. Era como una pequeña prisión en punta con las ventanas enrejadas. La enorme cadena del ancla colgaba ante los barrotes de hierro. El suelo estaba desgastado, podrido por la humedad, y a través de los agujeros podían distinguir el agua que se acumula en la sentina de todos los barcos, como dedos posesivos del mar y del río afirmando su dominio sobre el navío. Rango dijo: «Si algún día me eres infiel, te encerraré en este camarote». Con las esbeltas sombras que les rodeaban por todas partes, las cuadernas medievales crujiendo sobre sus cabezas, las salpicaduras del agua, el moho de la sentina y el quejido herrumbroso de la cadena del ancla, Diuna creyó en sus palabras. «Diuna, me llevas a vivir al fondo del mar, como una sirena de verdad». «Tengo que ser una sirena, Rango. No me asustan las profundidades, pero sí la vida superficial. Pero tú, pobrecito Rango, vienes de las montañas, el agua no es tu elemento. No serás feliz». «Los hombres de las montañas siempre sueñan con el mar, y lo que más me gusta de todo es viajar». «¿Hacia dónde vamos a zarpar ahora?». Mientras pronunciaba estas palabras, otra barcaza pasó río arriba, junto a la suya. Toda la gabarra se estremeció, el gran esqueleto de madera crujió como los huesos de un gigante. Rango se tumbó y dijo: «Estamos navegando. Estamos fuera del mundo. Todos los peligros están afuera, afuera en el mundo. Todos los peligros. Los peligros para el amor venían, o eso creían ellos, y lo creen todos los amantes de afuera del mundo, y jamás hubieran sospechado que la simiente de la muerte del amor pudiese hallarse en ellos mismos. Quiero tenerte aquí, Diuna. Me gustaría que nunca abandonaras la barcaza. No me importaría quedarme aquí. Si no fuese por Zora, Zora que esperaba la comida, que esperaba las medicinas, que esperaba que Rango encendiese el fuego. Rango, cuando me besas la barcaza se mece». El farolillo rojo proyectaba sombras caprichosas, febriles luces rojas sobre sus rostros. Rango lo bautizó como la lámpara afrodisíaca. Encendió el fuego en la cocina. Tiró el cigarrillo al agua. Le besó los pies, le desabrochó los zapatos, le quitó las medias. Oyeron algo que caía al agua. «Es un pez volador», dijo Diuna. Él se echó a reír. «En el río, el único pez volador eres tú. Cuando te tengo en mis brazos, sé que eres mío. Pero tus pies son tan rápidos, tan veloces, que te llevan con alada ligereza a un lugar desconocido, lejos de mí, demasiado veloces, demasiado rápidos». Se frotó la cara, pero no como hace todo el mundo, con la palma de la mano.
Se la frotó con los puños cerrados como hacen los niños, como hacen los osos y los gatos. La acarició con tanto fervor que el farolillo rojo cayó al suelo, el vidrio rojo se quebró y el aceite ardió en 1000 llamitas agrestes. El fuego encantaba a Diuna, y siempre había querido vivir cerca del peligro. Cuando el aceite fue absorbido por el maderamen grueso y seco del suelo, el fuego se consumió. Se quedaron dormidos. El ebrio abuelo del río, ex capitán de un yate de recreo, había vivido solo en la barcaza durante mucho tiempo. Había sido su único guardián y propietario. El corpachón de Rango, su oscura tez india, el revuelto pelo negro, su voz profunda y vehemente, asustaban al viejo. Por la noche, cuando Rango encendía la cocina en su dormitorio, el viejo empezaba a maldecirle desde su camarote porque hacía ruido. Además, también se hallaba resentido porque Rango no le permitía ocuparse de Diuna, y cuando se hallaba borracho mascullaba contra él, mascullaba amenazas en lengua apache. Una noche, Diuna llegó un poco antes de medianoche. Era una noche ventosa con hojas muertas arremolinándose en círculo. Siempre tenía miedo a bajar sola las escaleras de los muelles. No había luz. Tropezaba con vagabundos que dormían, con prostitutas que pregonaban su mercancía ocultas tras los árboles. Intentaba superar sus temores y corría escaleras abajo, junto a la orilla del río. Pero finalmente acordaron que desde la calle tiraría una piedra al techo de la barcaza para advertir a Rango de su llegada y que él saldría a buscarla a lo alto de las escaleras. Esa noche Diuna intentó reírse de sus temores y bajar sola. Pero cuando llegó al lanchón no había luz en el dormitorio, no fue Rango quien salió a su encuentro sino el viejo vigilante que se asomó por la trampilla, balanceándose a causa de la bebida, con los ojos enrojecidos, tartamudeando. Diuna dijo: ¿Ha llegado el señor? Pues claro que sí, está aquí. ¿Por qué no va? Baje, baje. Pero Diuna no veía luz en la habitación, y sabía que si Rango estaba allí oiría su voz y saldría a su encuentro. El viejo vigilante mantuvo la trampilla abierta mientras golpeaba con los pies y decía cada vez con mayor irritación: ¿por qué no baja? ¿Qué le ocurre? Diuna sabía que estaba borracho. Le temía, y empezó a retirarse. Cuanto más aumentaba la cólera del vigilante, más se convencía ella de que debía irse. Las imprecaciones del viejo la siguieron. Sola en lo alto de las escaleras, en el silencio, en la oscuridad, se sintió llena de temores. ¿Qué estaba haciendo el viejo allí, en la escotilla de entrada? Habría lastimado a Rango. Se hallaba Rango en la habitación. Al viejo vigilante le habían dicho que no podía seguir en la barcaza. Tal vez se hubiese vengado por su cuenta. Si Rango había sufrido algún daño, se moriría de pena. Tal vez Rango había ido por el otro puente. Era la 1 en punto. Tiraría otra piedra a la cubierta para ver si respondía. En el momento en que cogía la piedra llegó Rango. Al regresar juntos a la gabarra, se encontraron con el viejo que todavía seguía allí, mascullando para sus adentros. Rango tenía accesos de ira y de violencia. Dijo: le han dicho que se vaya. Puede largarse inmediatamente. El viejo vigilante se encerró en su camarote y continuó profiriendo insultos. No pienso salir en 8 días, gritó. He sido capitán, y puedo volver a serlo cuando me dé la gana. Ningún negro va a sacarme de este sitio. Tengo derecho a quedarme aquí. Rango quería ponerle de patitas en la calle, pero Diuna le contuvo: está borracho. Mañana no abrirá el pico. El vigilante se pasó la noche bailando, escupiendo, roncando, maldiciendo y amenazando. Tamborileaba sobre su plato de hojalata. La cólera de Rango crecía, y Diuna recordó que otras personas habían comentado: el viejo es más fuerte de lo que parece. Le he visto tumbar a un hombre como si nada. Sabía que Rango era más fuerte, pero temía al viejo traicionero. Un golpe por la espalda, una investigación, un escándalo. Y, sobre todo, que Rango resultase herido. Sal de la barcaza y deja que me las entienda con él, dijo Rango. Diuna le disuadió, calmó su cólera, y al amanecer se quedaron dormidos. Cuando salieron, al mediodía, el viejo vigilante ya estaba en el muelle bebiendo vino tinto con los vagabundos. Al pasar ellos escupió en el río con ostentoso desdén.
La cama estaba colocada baja sobre el suelo, las cuadernas embreadas crujían sobre sus cabezas. El fogón resoplaba calor, el agua del río lamía las bordas de la barcaza, y los reverberos del puente proyectaban una débil luz amarillenta sobre la habitación. Cuando Rango empezó a quitarle los zapatos a Diuna para calentarle los pies con sus manos, el viejo del río empezó a gritar y cantar, lanzando sus sartenes contra las mamparas. Nanette da por dar lo que otras quieren cobrar. Nanette es generosa. Nanette ofrece su amor bajo un farolillo rosa. Rango se incorporó de un brinco, furioso, los ojos desencajados, el pelo revuelto, todo su corpachón tenso, y corrió hacia el camarote del viejo. Golpeó la puerta. La canción se interrumpió un instante, y luego volvió a oírse. Nanette llevaba una cinta en su negra cabellera. Nanette no tenía en cuenta lo que el viento se lleva. Luego tamborileó sobre su plato de hojalata y cayó. «Abra la puerta», gritó Rango. «Silencio». Entonces Rango se precipitó contra la puerta que cedió, saltando hecha añicos. El viejo vigilante yacía semidesnudo sobre un montón de trapos, la boina en la cabeza, restos de sopa en la barba, sosteniendo un garrote que temblaba de terror. Rango, con sus 2 metros de altura, el pelo negro al viento, parecía Pedro el Grande, dispuesto a dar la batalla. «Fuera de aquí». El viejo estaba obnubilado por la borrachera, y se negó a moverse. Su camarote olía tan mal que Diuna retrocedió. Había cazos y sartenes esparcidos por el suelo, sucios, y cientos de viejas botellas de vino que despedían un rancio olor. Rango obligó a Diuna a que volviese al dormitorio y fue en busca de la policía. Diuna le oyó volver con el agente, y escuchó sus explicaciones. Oyó cómo el policía decía al vigilante: «Vístase». El propietario le dijo que se fuese. «Tengo la orden aquí». «Vístase». El vigilante permanecía tumbado, rebuscando sus ropas. No daba con la embocadura de los pantalones. Se quedó mirando una de las perneras como si le sorprendiese su pequeñez. Rezongando. El agente esperó. No podían vestirle porque se quedaría flácido. Iba mascullando: «Bueno, ¿qué más me da? He sido capitán de un yacht. Una cosa blanca y elegante, no una de estas barcazas descuajaringadas. Y además tenía un traje blanco. Aunque me echen al río, a mí me da lo mismo. No me importa. No soy un viejo malo. Le hago sus encargos. Voy a buscar el agua, ¿no es cierto? Y traigo el carbón. ¿Qué importa si por la noche canto un poquitín? No se limita a cantar un poquitín», dijo Rango. «Hace un ruido de 1000 demonios cada vez que vuelve a casa. Empieza a golpear con los cubos, arma una escandalera, aporrea las paredes, está siempre borracho, se cae por las escaleras. Estaba dormido como un tronco, ¿verdad? Dormido como un tronco, se lo digo yo. ¿Quién es el que ha derribado la puerta? A ver, dígame. ¿Quién se ha metido en mi camarote? No pienso irme. No encuentro los pantalones. Estos no son míos, son demasiado pequeños». Entonces se puso a cantar. «Laissez-moi tranquille, je ferais le mort. Ma chandelle est morte et ma femme». Entonces Rango, el policía y Diuna se echaron a reír. No podían parar de reír. Tan atribulado e inocente parecía el viejo. «Si se está calladito se puede quedar», dijo Rango. «Si arma escándalo», dijo el policía, «volveré a buscarle y le meteré en chirona». «Je ferais le mort», dijo el viejo. «Ni se enterarán de que estoy aquí». Ahora estaba totalmente sorprendido y dócil. «Pero nadie tiene derecho a derribar una puerta. Ya se lo digo yo, vaya modales. He tumbado a algunos hombres con frecuencia, pero jamás he derribado una puerta». Se acabó la intimidad. Ya no hay modales. Cuando Rango regresó al dormitorio, encontró a Diuna que todavía seguía riéndose. Él abrió los brazos. Ella ocultó el rostro sobre su chaqueta y dijo: «¿Sabes una cosa? Me ha encantado el modo como has derribado la puerta». Se sentía liberada de alguna secreta acumulación de violencia, como ocurre cuando contemplamos una tormenta de la naturaleza con rayos y truenos descargando nuestra cólera. «Me ha encantado el modo como has derribado la puerta», repitió Diuna.
A través de Rango había vislumbrado algún otro reino al que hasta entonces jamás había tenido acceso. A través de su acción había palpado cierto clima de violencia que nunca había antes conocido. El Sena empezó a crecer debido a las lluvias y superó las marcas dibujadas en las piedras del medioevo. Al principio recubrió los muelles con una delgada capa de agua, y los trotamundos acuartelados bajo el puente tuvieron que mudarse a sus casas de campo bajo los árboles. Luego lamió el pie de las escaleras, ascendió un peldaño, y luego otro, y por fin se detuvo en el octavo, a suficiente altura como para que se ahogase un hombre. Las barcazas allí estacionadas subieron con la crecida, los inquilinos de las gabarras tuvieron que botar sus barquichuelas de remos y remar hasta la orilla, trepar por una escalerilla de cuerda colgada en el pretil, saltar el paredón y dar en tierra firme. A los paseantes les encantaba contemplar ese ritual, como una grata invasión de la ciudad por los habitantes de las barcazas. Por la noche la ceremonia era peligrosa, y remar de las barcazas a la orilla y viceversa tenía su peligro. A medida que el río crecía, las corrientes se volvieron turbulentas. El Sena sonriente mostraba una faceta más abominable de su carácter. La escalerilla de cuerda estaba vieja, y su solidez había sido mellada en parte por el tiempo. El comportamiento caballeresco de Rango casaba con aquellas circunstancias, ayudaba a Diuna a saltar por encima del pretil sin mostrar apenas el festón de conchas de su combinación a los curiosos mirones, luego la metía en la barquita, y remaba con vigor. Al principio permanecía de pie y con una pértiga empujaba el bote lejos de la orilla porque éste tendía a ser arrastrado por las aguas contra la escalera, y luego otra corriente lo empujaba en dirección opuesta, y tenía que luchar para evitar que los arrastrase río abajo. Con los pantalones arrollados, sus piernas fuertes y oscuras al desnudo, el cabello flotando al viento, tensos los musculosos brazos, Rango sonreía disfrutando de su poder, y Diuna se recostaba y dejaba que cada día la rescatase de nuevo, o la paseara remando como si fuera una gran dama veneciana. Rango no permitía que el vigilante les llevase en el bote. Quería ser él quien llevaba a su dama hasta la barcaza. Quería dominar para ella la tumultuosa corriente, depositarla sana y salva en su hogar, sentir que la raptaba de la tierra, de la ciudad de París, para cobijarla y ocultarla en su propia torre de amor. Al filo de la medianoche, cuando otros sueñan con chimeneas encendidas y mulidas zapatillas con encontrar un taxi para volver a casa desde el teatro, o con perseguir falsas alegrías por los bares, Rango y Diuna vivían un rescate épico, una batalla con un río colérico, un viaje lleno de dificultades, pies mojados, ropas húmedas, una aventura en la que el amor, la puesta a prueba del amor, y la recompensa se fundían en un solo momento de plenitud. Porque Diuna presentía que si Rango caía y se ahogaba, ella también perecería, y Rango sentía que si Diuna caía en la gélida corriente, él moriría por salvarla. En ese instante de peligro comprendían que cada uno era la razón de vivir del otro, y volcaban todo su ser en aquel instante. Rango